Muy buenas tardes, hermanos. Un placer poder estar nuevamente acá, con la responsabilidad de tener que compartir lo que el Señor quiere hablarnos. Hemos tenido un culto, hemos tenido una lección en la mañana, y un culto donde Él debe ser siempre el centro de nuestro actuar. Te invito a que oremos para que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias por habernos traído acá. Sabemos, Señor, de que es tu voluntad la que nos permite reunirnos para alabarte y bendecirte. Pero tienes la oportunidad también de hablarnos a través de tu palabra, lo que tú quieres fortalecer en el corazón, Señor, de cada uno de los miembros de tu iglesia. Úsame a mí, Señor, de manera útil para ser un medio de gracia y comunicar conforme a lo que tú quieres hacer. Quita de mí todo pensamiento que no provenga de ti y que seamos bendecidos una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, en la actualidad, nosotros tenemos que estar agradecidos porque hemos visto el mover de Dios al elegir, al nombrar un pastor para la Iglesia del Valle. Pero no podemos dejar de pensar que en nuestra vida cotidiana hay personas que son líderes o jefes o gerentes, dependiendo en el área donde uno se desarrolla, que de repente los jefes no son tan buenos, los líderes no son tan simpáticos, agradables o cercanos. Y tenemos que cuestionarnos cuál es el carácter del líder que en realidad Dios espera que nosotros tengamos, cada uno de nosotros. Les voy a contar una anécdota que contaba Timothy Keller, del caso de una mujer que llegó a la congregación donde él se reunía, ¿ya? Y el caso de esta mujer en particular era que ella trabajaba en una gran firma en Estados Unidos y se mandó el mejor error laboral. Si tú has estado trabajando bajo la supervisión de alguien, cuando uno comete un error, uno trata de echarle la culpa al otro, ¿cierto? No, que el sistema no funcionó, que el esto, lo otro. Pero esta mujer llegó donde su jefatura y le dijo, ¿sabes qué? Yo cometí este error y esto generó tantos millones de dólares en pérdida. Su jefatura la escuchó y le dijo, ok, entiendo lo que ocurrió. Y la mujer esperaba que le dijeran en el momento, estás despedida. Era lo lógico. Y lo que normalmente ocurre es que el líder no se hace responsable por las responsabilidades de su colaborador. Pero esta jefatura le dijo, ok, yo me voy a hacer responsable de tu error. Porque yo debería haberte capacitado, yo debería haber dicho lo que tenías que hacer. Esa no es tu falta, la asumo yo. Y efectivamente, frente a su jefatura, él manifestó hacerse responsable por esa pérdida, a riesgo de perder su reconocimiento, incluso su puesto. Cosa que ocurrió, ¿ya? Se le cuestionó por la gestión y todo eso. Pero la mujer quedó pensativa. Esto no es lo normal que ocurra. Así que fue donde su jefatura le preguntó por qué lo había hecho. Y su jefatura le dijo, no, es que la verdad es que sí, yo tuve responsabilidad en que no te capacité. No, esa no es la respuesta que estoy esperando.
¿Por qué lo hiciste? Y él le explicó de que él era cristiano y era su responsabilidad de tomar el rol que le tocaba como líder para su trabajo, para su labor. Y la mujer lo queda mirando y le dice: quiero que me digas en qué iglesia te congregas, porque quiero conocer al pastor que lidera esa iglesia. Era la iglesia de Timothy Keller. Y así llegó esta mujer a esa iglesia. Cuando nosotros somos impactados por liderazgos, ocurren cosas que pueden ser positivas o negativas. Tenemos tantos ejemplos de líderes negativos en la historia que yo creo que los sacamos tantas veces que no es necesario presentarlos. Pero tenemos liderazgos tóxicos, liderazgos negativos, que nos llevan a hacer cosas inadecuadas. Por eso, hoy día damos gracias a Dios porque el Señor está respondiendo a una necesidad, porque necesitamos un pastor que nos lidere, pero un pastor que sea liderable también, para que pueda llevar adelante la obra del Señor. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. La palabra del Señor nos dice: vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y les traeré a Sión. Les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Un poco de contexto, ¿cierto? Jeremías, profeta del Señor, en tiempos previos al exilio en Babilonia, fue profeta en medio de varios reinados. ¿Y cuál de los reyes era más malo que el otro? De repente aparecía algún líder que era bueno para el pueblo, pero en general eran todos malos. Y Jeremías tuvo la responsabilidad de tener que predicar y dar palabra profética sobre el castigo de Dios para un pueblo apóstata. Gente que se había olvidado de Dios para ir en dioses ajenos. Tanto el reino del norte, en este momento ya está dividido el reino de Israel, ¿cierto? En el reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur de Judá y Benjamín. Y ambos reinos sufrían los mismos problemas, por lo tanto, el momento histórico era crítico. Estaban alejados de... Pero tenemos una promesa de Dios. Porque a pesar de la infidelidad, Dios promete restaurarlos. Y esta promesa de restaurarlos viene a partir de pastores según el corazón de Dios. Lo que no significa que es solo un regreso físico, sino que es una restauración espiritual. Muchas veces en el pueblo de Israel y Judá anhelaban una restauración física, pero Dios siempre, desde el comienzo de la caída, está trabajando para una restauración espiritual. Por lo tanto, Él se compromete a entregar líderes que van a guiar al pueblo. Y podemos pensar que esa promesa se va a cumplir en Cristo Jesús, que va a ser el pastor que va a liderar a la iglesia.
Nosotros podemos ver en Ezequiel 34, 1 al 16, para que lo lean después, cómo Dios condena a los pastores que guiaron mal al pueblo y pastoreaban a las ovejas, no pastoreaban bien a las ovejas y se pastoreaban a ellos mismos. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que la falta de un liderazgo afecta nuestra cotidianidad, y en particular en Israel de ese entonces, que terminó con el exilio, ¿cierto?, en Babilonia, con la destrucción del reino del norte, con el templo de Jerusalén destruido, etc. Pero hay promesa. Y ese pueblo iba a rescatar a algunos. Siempre Dios guardando un remanente, renovando su pacto con un remanente, como estudiamos la semana pasada. Pero ¿cómo eso aplica? ¿Por qué es relevante para nosotros hoy? Nosotros necesitamos un liderazgo piadoso. La promesa de que Dios va a entregarnos un pastor según su corazón es una obra de gracia de Dios. No es que nosotros lo merezcamos. Es un regalo que viene gratuito de Dios. Y la llegada de un nuevo pastor no resulta de un proceso humano. Hemos reiterado en varias ocasiones durante estas 2 semanas, en oración y ayuno, en la misma reunión de asamblea, de que esta es una decisión espiritual, no es meramente humana. Y es el Señor el que la lleva adelante. Por lo tanto, no podemos estar de otra manera que estar agradecidos y felices por lo que Él ha hecho. Quiero recordar en el versículo 14 que Dios dice, afirma el Señor, ¿cierto? Vuelvan hijos apóstatas que están alejados de Él, porque yo soy su esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo Jesús. Dios nos está mostrando desde el Antiguo Testamento que tiene una relación con su iglesia, con su pueblo, como la de un matrimonio. Y Él no la abandona. Él no la abandona. Por eso entrega su promesa de que no la va a abandonar. ¿Cuáles son las cualidades del pastor? El pastor apacentará a las ovejas con sabiduría y discernimiento. Eso es lo que anhelamos y es por lo que tenemos que orar, para que nuestro pastor nos insufle, nos llene de sabiduría y de discernimiento. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento de la palabra de Dios. Los 2 pastores postulantes tenían tremenda preparación en la palabra del Señor. Y sin duda, quien salió elegido va a alentarnos en conocer más y más de su palabra, para que cada vez más nos enamoremos de este Dios increíble y soberano que tenemos sobre nuestras vidas. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de poder aplicarlo. Nos basta tener conocimiento y sabiduría, ¿cierto? Sino que hay que aplicarlo y caminar juntos para que el Señor vaya haciendo en nosotros lo que nadie más puede hacer, ni siquiera el pastor. Solo Dios, a través de su palabra y la aplicación correcta de su palabra a nuestras vidas, puede lograr transformaciones. ¿Lo crees? Amén. ¿Y qué pasa con el corazón de acuerdo al corazón de Dios? El corazón
de Dios es la motivación. ¿Para qué hago las cosas? ¿Con qué motivo yo hago todas las cosas? ¿Te has preguntado qué es lo que te motiva? Cuando tomas una decisión, comunicas o dices algo, sus líderes, nosotros los presbíteros o los diáconos o los líderes de ministerio, ¿estamos actuando con el corazón de Dios? Lo tenemos súper claro en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Podemos leer en su palabra. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que la obra de servicio, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la responsabilidad de cada uno de los líderes y del pastor que va a llegar a la iglesia. Capacitarnos. Para que se quede acá, ¿no? Para ir allá. A cada lugar donde nosotros vayamos, para poder entregar aquellas cosas que hemos recibido y poder aplicarlas de manera adecuada. Estos dones en Cristo nos capacitan para la obra del ministerio y edificar a la iglesia. Pero nosotros tenemos que mirar que esto se cumple no en un pastor humano como cada uno de nosotros, sino que se cumplió en aquel que es el gran pastor. El pastor perfecto al cual Jeremías apuntaba era Cristo Jesús, que es el buen pastor por excelencia. Cristo Jesús, en sus mismas palabras, dice: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y no tan solo lo dice una vez, sino que lo dice 2 veces. Y dice que su rebaño, en su redil, hay ovejas las cuales escuchan su voz. Y dice después: y hay otras ovejas a las cuales no están en este redil que yo tengo que atraer. Y tú y yo somos de ellos, de ese redil. Sin lugar a dudas, el pastor de la IPDB no es el gran pastor. Y gracias a Dios que hemos sido pastoreados por Él, por el Señor directamente, porque no estaríamos acá. Nos preguntábamos en el consistorio por qué la iglesia sigue funcionando, porque tenemos al gran pastor con nosotros. Y tenemos que estar alegres, porque no estamos solos. El pastor es un subpastor. El pastor puede ser un asalariado. En las mismas palabras de Jesús, un asalariado. Pero las ovejas no son de él. Las ovejas no son del consistorio. Las ovejas son del Señor. Y debemos cuidarlas como algo que no es nuestro. Recapitulando, y para ir concluyendo, ¿ya? Estamos cansados, la jornada ha sido larga, las horas de ayuno, algunos con dolor de cabeza y todo. Tenemos que Dios promete, a través de Jeremías, una respuesta a la apostasía del pueblo de Israel. Y esa no llega solamente al pueblo de Israel, sino que llega hasta el día de hoy con nosotros, donde dice: Él va a colocar pastores conforme al corazón de Dios, con sabiduría y discernimiento.
pero sin olvidar que Jesús es el cumplimiento de la promesa del pastor perfecto. Iglesia del Valle, debemos orar continuamente por el nuevo pastor, para que esté lleno de sabiduría y discernimiento. Y no tan solo él, sino que cada uno de los que tiene un rol de liderazgo dentro de la Iglesia del Valle. Que podamos apoyarlo, colaborando en el crecimiento de la Iglesia, teniendo siempre un corazón agradecido porque esto es obra de Dios, no es nuestra. Es su actuar en su voluntad, en su perfecta, buena y agradable voluntad. Y que el corazón del pastor y de cada uno de nosotros sea conforme al corazón de Dios, con las motivaciones adecuadas, para que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Quiero invitarte a orar y dar gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer, y ser expectantes y testigos para contar las maravillas de este Dios maravilloso. Oremos. Señor bendito Padre y Dios Todopoderoso, te queremos dar gracias porque tú, desde la eternidad, desde el pacto eterno, tú pensaste en un pastor perfecto para rescatarnos, para guiarnos, para liderarnos, que es Cristo Jesús. Pero también dispusiste hombres para que puedan estar llenos de sabiduría y de discernimiento, que sean capaces de guiar, acompañar, corregir a tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a poder apoyarlo en su ministerio, siendo ovejas dóciles y no tercos como el pueblo de Israel, para que seamos realmente bendecidos en todo lo que tú tienes para darnos. Reconocemos tu soberanía sobre nuestra vida, tu reinado sobre la eternidad, para gloria y honra de tu nombre. Danos la alegría, Señor, de poder conocerte cada día más a ti, gozarnos en tu presencia y alabarte con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.